Eso ya estamos. Bien, vamos a tocar ahora el tema de oncología y vamos a empezar con la parte de panorámica de los síntomas y signos oncológicos. Un enfoque muy general de los síntomas que pueden asociarse a patología oncológica. Bien, entonces, pues hay que decir que el cáncer es la segunda causa de muerte en el mundo. Se calcula cerca que del 70% de las muertes por cáncer se van a registrar en países de ingresos bajos y medios. O sea, no es una patología de países ricos. Un tercio de esas muertes se deben a los 5 principales factores de riesgo, que son tanto dietéticos como conductuales, que aumentan la prevalencia del cáncer, que son el índice de masa corporal elevado, es decir, la obesidad, la ingesta reducida de frutas y verduras, falta de actividad física, el consumo de tabaco y el consumo de alcohol. Por un lado, que son unas causas importantes, conductuales y que pueden ser prevenidas de aumento de riesgo de cáncer. Y por el otro están las infecciones oncogénicas, es decir, infecciones por virus que pueden desencadenar cáncer. Entre ellas está el virus de la hepatitis, el papilomavirus humano, que en conjunto estas infecciones oncogénicas representan el 25% de los casos de cáncer, principalmente en los países de recursos bajos, como es el caso del nuestro. ¿Qué cánceres se han descrito en el mundo? En realidad no hay un solo grupo, hay varios, pero los principales grupos, tipos de cáncer en el mundo, que son causas de mortalidad, en primer lugar está el cáncer de pulmón, que es causante de 1,69 millones de defunciones en el mundo. El hepático, con 780,000 defunciones. Estas cifras son por año, por año, ¿no? Cáncer colorectal, 774 millones de defunciones, 754,000, perdón. Gástrico, 754,000 y mamario, 571,000. Entonces, de lejos, el cáncer pulmonar es la principal causa de muerte asociada a cáncer en el mundo. Y pues una de las preguntas que siempre se hacen y nos hacemos es ¿cuál es la causa del cáncer? En realidad no hay una sola causa. Se produce porque hay una transformación de las células normales que tenemos en células tumorales. Ya, esto implica en células de rápida reproducción y células que tienen capacidad de dividirse de manera descontrolada. Este no es un proceso que pasa de un día para otro, sino es un proceso en etapas y tiene unas fases incluso en lesiones precancerosas, ¿ya? Cuando hay una displasia celular, un cambio en el tipo celular, hasta llegar a células realmente cancerosas que tienen esta reproducción desordenada. ¿Por qué se produce ese cambio de células normales a células cancerosas? Distintos factores. No se ha podido identificar uno solo, pero se cree que es una interacción entre factores genéticos del paciente y factores ambientales, como agentes externos. Entonces, entre estos, los agentes externos que pueden ser factores de riesgo para el desarrollo del cáncer están los carcinógenos físicos, entre los que están las radiaciones ultravioleta y las radiaciones ionizantes, los carcinógenos químicos, como el componente del humo del tabaco, algunos contaminantes como el amianto,
las aflatoxinas, que son los contaminantes de los alimentos, el arsénico, contaminante en aguas y bebidas, y por último están los carcinógenos biológicos, que son los que hemos hablado, los virus y las bacterias. Entonces, estos agentes externos pueden, pueden inducir el desarrollo de cáncer, o sea, no son factores directos, ya, pero pueden inducir el desarrollo de cáncer. Y como un último factor está el envejecimiento. De por sí, el envejecimiento, el proceso degenerativo puede desarrollar cáncer. Se ha visto esto porque las enfermedades aumentan muchísimo con la edad y esto es probablemente porque se van acumulando estos factores de riesgo, lo cual va a generar que estas células produzcan esta transformación. ¿Ya? Y se va perdiendo también los mecanismos que ayudan a la reparación celular y esto ocurre principalmente con la edad. Entonces, resumiendo, podemos decir que nosotros usualmente tenemos en nuestro organismo unos genes que se llaman los protooncogenes y hay otro tipo de genes que son los genes supresores tumorales. Entonces, estos genes pueden verse activados, los protooncogenes, por estos factores externos que hemos nombrado, y los genes supresores pueden verse también afectados por estos factores externos. Entonces, normalmente están en un equilibrio, ni uno ni otro. Entonces, la presencia de esos factores externos, distintos factores biológicos, hacen que estos factores de riesgo se acumulen y hagan que esta balanza se desequilibre y empiece el proceso de transformación celular. ¿Ya? Generan cambios genéticos en las células en un determinado tejido y ese cambio genético va a hacer que las poblaciones celulares cambien de morfología y se conviertan en células de rápida reproducción desordenadas y desorganizadas y un epitelio diferente, un tejido diferente al que es el origen del tumor. Y pues esto no ocurre de un día para otro, obviamente es un proceso que toma tiempo y como les digo, interfieren estos factores. Bien, entonces, como hemos hablado, los factores de riesgo son extremadamente importantes en el desarrollo de cáncer y la mayor parte de ellos están asociados a factores externos y que pueden ser prevenibles. Entre estos está el principal, el consumo del tabaco y el alcohol, la mala alimentación y la inactividad física son los primeros principales factores de riesgo para el desarrollo de cáncer en el mundo. ¿Ya? Hay algunas otras infecciones también que pueden asociarse al cáncer, como hemos hablado. Están las causadas por el Helicobacter pylori, el papilovirus humano, los virus de la hepatitis B, C y el virus de la Epstein-Barr. Son infecciones frecuentes que pueden ser un factor de riesgo para el desarrollo de cáncer. O sea, no es que directamente ha tenido cáncer de estómago porque ha tenido Helicobacter, no. O sea, ha tenido Helicobacter, tiene ciertos factores de riesgo, además de ese, y tiene también factores genéticos propios que hacen que se produzca este cambio celular. Y por último, otro factor también infeccioso es la infección por VIH, que va a aumentar considerablemente el riesgo de desarrollar diferentes tipos de cáncer, como hemos visto el sarcoma de Kaposi, que es un cáncer de piel, que es muy típico de los pacientes con VIH. Bien, una vez que la neoplasia se ha desarrollado, estas podemos dividirlas en tres categorías. Las benignas, las que se llaman invasoras, y las metastásicas. Bueno, las benignas no tenemos mucho que decir. Las invasoras, que van a invadir el territorio, y las metastásicas, ¿ya? Las invasoras y las metastásicas se diferencian en que las invasoras son la extensión de este cambio celular, de este tumor, en el misma área que se genera. En cambio, las metastásicas serían la diseminación de células cancerosas desde su origen a otro lugar más alejado, ¿ya? A otro lugar más alejado. Por ejemplo, un cáncer de tiroides que tenga una metástasis en pulmón, ¿ya? O sea, está alejado del lugar, pero se localiza ahí por distintos factores, por ejemplo, el drenaje linfático, etc. Se calcula que 30% de los pacientes diagnosticados con cáncer tienen metástasis detectable clínicamente al momento del diagnóstico.
y un 30% no tendrá metástasis, aunque no sea clínicamente detectable. Ojo, entonces las metástasis siempre hay que buscarlas. Bien. ¿Cuáles son los lugares más frecuentes de aparición de metástasis? Eso va a depender del lugar digamos, de la producción del tumor primario. Sin embargo, está relacionada con el drenaje principalmente linfático y con la circulación del área donde está el tumor primario. Los 5 sitios más frecuentes de metástasis son los huesos, los ganglios linfáticos, los pulmones, el hígado y el cerebro. Para el fisioterapeuta, es decir, nosotros, pues los síntomas pueden manifestarse en estas áreas de metástasis. Por lo tanto, los sistemas en los que vamos a ver síntomas serán el sistema esquelético, ya que es un músculo esquelético, que es uno de los principales sistemas con el que trabajamos, el sistema nervioso central, el aparato respiratorio y a nivel hepático. Y es decir, puede el paciente manifestar síntomas en estas áreas y tener un tumor primario en otra. Ya, por ejemplo, tener metástasis en el hueso, manifestarse con dolor óseo y tener una metástasis a nivel pulmonar. Bien. Cuando un tumor tiene metástasis, ya sea diseminado, ya se considera un tumor maligno. Se considera un tumor benigno cuando el tumor, el crecimiento celular, se ha mantenido en las áreas del órgano, del tejido, no se ha extendido, ya se ha mantenido en un solo tejido. Entonces, las principales manifestaciones de los tumores malignos en este caso, pues son varias, dependerá del lugar de la ubicación del tumor. Pero en conjunto hay un grupo de síntomas que pueden estar usualmente asociados a una patología tumoral y que hay que buscarla, ¿no? Puede ser de cualquier origen. Y uno de esos síntomas es lo que se conoce como el síndrome constitucional. El síndrome constitucional es el conjunto de síntomas claros: la astemia, el adelgazamiento, la baja de peso y la anorexia. Ya, el conjunto de estos tres tiene que hacer pensar fuertemente la posibilidad de un tumor, aunque no necesariamente solo un tumor. Cuando hablaremos pérdida de peso, se habla de pérdida de peso involuntaria, ojo, porque puede que una persona esté con esa pérdida de peso, pero que sea de manera voluntaria, ya, y esto incluye la anorexia, la bulimia, etc. Entonces, esta pérdida de peso debe ser involuntaria, el paciente comiendo normal o puede tener anorexia, pero no con voluntad. Y para que sea considerable, debe equivaler al 2% del peso corporal, alrededor de un mes de tiempo, y más de 5% en 3 meses y más de 10% en 6 meses, siendo la última posibilidad, o sea, el tiempo más largo, el 10% en 6 meses. ¿Ya? ¿Cómo calculo yo qué porcentaje ha perdido de masa corporal el paciente? El peso habitual menos el peso actual por 100 dividido entre el peso habitual nos puede dar más o menos una idea del porcentaje de peso que ha perdido el paciente. Y de acuerdo a eso hacer un análisis, ya si realmente es una pérdida de peso significativa. La anorexia obviamente acompaña esto y la adinamia, ¿no? Ahora, como les decía, las causas del síndrome constitucional no todas son cáncer, pero es importante descartar esta posibilidad. Existen otras causas ya y varias, pero podemos dividirlas en 3 grupos. Hay causas psiquiátricas, las causas neoplásicas que hemos descrito, y hay otras causas orgánicas no neoplásicas. La identificación de esta etiología es generalmente un protocolo amplio de estudio. Ya, algunos casos, pese a estudiar todo, podemos quedarnos sin diagnóstico, pero ese paciente que tiene estas 3 síntomas, astenia, adinamia y astemia, anorexia y adelgazamiento, tenemos que investigar. ¿Ya? Entonces, si nosotros vemos en conjunto las causas, vamos a ver que las neoplasias representan un 40% de las causas asociadas a síndrome constitucional. Las psiquiátricas 25, las gastrointestinales 25 y otras causas hematológicas, endocrinológicas, autoinmunes son mucho más raras.
pero cerca a la mitad son neoplásicas. Dentro de las neoplasias, el 95% que se presentan con síndrome constitucional serán malignas, lo cual por eso es súper importante su reconocimiento. De estas 95% que son malignas, 50% de los casos, cuando ya el paciente presente estos síntomas, ya hay metástasis. Ya van a tener la mitad metástasis, es decir, va a ser un tumor maligno ya diseminado. Y el 50% de estos pacientes tendrán un tumor en el tracto gastrointestinal, ya sea páncreas, hígado, estómago, colon. Ya de todos, el más común, colon. Y dónde se disemina o qué tumores diseminan, puede ser una metástasis hacia y producen síndrome constitucional, hacia el hígado, usualmente el cáncer de pulmón, el de mama, el de colon, el de páncreas, los linfomas y las leucemias, y el de hueso. De la diseminación en hueso es el 75% de los cánceres de pulmón. Otros cánceres menos frecuentes, genitourinario, hematológicos, mama y pulmón, ¿ya? Pero esto es importante. Con síndrome constitucional, la mitad son de tracto gastrointestinal, la otra mitad son metástasis, donde más frecuente el hígado y el hueso, y que resultan ser de cánceres de pulmón, de mama, de colon, etc. ¿Ya? Ahora, ¿cuándo yo me puedo dar cuenta que una persona puede tener un tumor antes de que llegue al síntoma constitucional, que ya sería en la mayor parte de los casos, 50% de los casos, un tumor diseminado? Cuando tengamos cambios en hábito intestinal o vesical, el paciente empieza a tener estreñimiento, no tenía antes, o él empieza a tener sangre en las heces, igual la continencia vesical cambia, ¿no es cierto? Úlceras externas en la piel que no curan. No se ve por qué, se echa una eritita, queda una úlcera y no cura. Eso, la presencia de hemorragias o flujos inhabituales, ya sea a nivel rectal, ya sea a nivel vaginal, o también pueden ser sangrados de mucosas, de encías. La presencia de durezas o bulbos en la mama o en cualquier otro lugar, la presencia de ganglios palpables, sobre todo en el área inguinal o en el área axilar. Dificultades para tragar, tos persistente, la presencia de debilidad muscular progresiva, obviamente eso puede asociarse a astenia, alteraciones en los reflejos osteotendinosos, ¿ya? Como habíamos dicho, el 75% de las metástasis van a irse a alojar al hueso. Entonces, las manifestaciones esqueléticas de las metástasis son las más frecuentes. ¿De qué cánceres más frecuentemente se metastizan hacia el hueso? Y obviamente como fisioterapeutas son los que primero nosotros vamos a ver. Las que más se metastatizan al hueso son el de mama, el de próstata, el tiroides, pulmón y el riñón. ¿Ya? Y la manifestación más frecuente es dolor óseo. ¿Cómo es el dolor óseo? Es un dolor sordo, pesado, profundo, que no alivia con la posición y que el paciente puede despertarlo en la noche incluso con esa sensación de pesadez de las extremidades. Entonces, este dolor óseo es la manifestación más frecuente. ¿Ya? Se debe usualmente a una lesión, ya sea estructural del hueso porque ocupa un espacio, o también por una alteración en la resorción del hueso. ¿Ya? Alteración en la resorción del hueso, es decir, lesiones que pueden ser líticas, ¿ya? O una masa que produce un cambio en el periósteo, una irritación del periósteo. ¿Ya? Entonces, ¿dónde frecuentemente se alojan estos tumores? Las células tumorales se van a alojar más en áreas vascularizadas, principalmente la médula ósea del esqueleto axial, es decir, la médula ósea principalmente del fémur, del húmero, de las caderas, ¿ya? Extremidades proximales, pelvis y costillas. Como les decía, es un dolor profundo, muy mal localizado, que no responde al tratamiento, no cede con el reposo, despierta al paciente en la noche, no le permite el descanso, ¿ya? Y en ocasiones puede tener crisis de dolor más intensa, ¿ya?
El dolor empeora con el ejercicio, pero no se alivia con el reposo. Como les decía, es más intenso en la noche. Es más frecuente en los lugares de más apoyo, que son alrededor de las articulaciones. Entonces, cualquier paciente que se queje de dolor en extremidades, dolor profundo, sordo, paciente dice, me duelen mis huesos, ya hay que ver ciertos factores de riesgo y sobre todo si tiene asociado el síndrome o algún síntomas constitucionales, pues hay que pensar la posibilidad de un cáncer. El otro grupo de manifestaciones son las manifestaciones neurológicas, que es el segundo lugar también de metástasis más frecuente. Estas manifestaciones pueden deberse a distintos compromisos. Uno de ellos es el compromiso de los nervios y la médula espinal. Una de las causas se debe a afección vertebral, ya sea la afección de las vértebras, puede deberse a una metástasis, que es lo más frecuente. Metástasis a nivel óseo, ya de distintos tumores que van a hacer que se destruya y que produzcan cambio en la estructura de las vértebras y esto produce compresión, ya compresión epidural y con consiguiente compresión de las raíces motoras y puede dar lugar a déficits motores, una paraparesia o paraplegia o una tetraplegia por compresión de las raíces. O puede también producir una compresión a nivel medular con síntomas como disección medular. Ya, como les decía, una de las causas puede ser secundaria por una metástasis, pero también puede ser primaria. Un tumor óseo puede partir en la columna vertebral. Ya, secundaria pueden ser lesiones líticas también que producen fracturas, que producen dislocación de las vértebras, que producen compresión o sección medular. ¿Cuáles son los cánceres que más frecuentemente producen metástasis o producen estas manifestaciones? El cáncer pulmonar, el cáncer mamario, el linfoma, el mieloma múltiple, cáncer de próstata y riñón. ¿Ya? Otro grupo de síntomas que está frecuentemente asociado a una manifestación tumoral son los que se llaman los síndromes paraneoplásicos. Esto es un grupo de síntomas o signos ya, diversos que están causados por efecto también del tumor a distancia, sus metástasis. ¿Ya? Esto se produce por la liberación de sustancias biológicamente activas que actúan a distancia. La presencia de estas células tumorales a veces secretan una serie de péptidos, de proteínas, de hormonas que pues van a generar en ocasiones estos síntomas. ¿Ya? Y el conjunto se describen como los síndromes paraneoplásicos. Los síndromes paraneoplásicos en ocasiones son los primer signo de presencia tumoral, ¿ya? Por lo que es importante reconocerlos porque pueden ser la manera de diagnosticar precozmente un tumor. Muchas veces, una vez que el síndrome paraneoplásico se ha instalado o se manifiestan los síntomas, esto es independiente a la evolución del tumor. El tumor puede ser mínimo o pequeño, ya, o estar en una fase preclínica y tenemos un síndrome paraneoplásico bastante bien manifiesto, ¿ya? Estos síntomas pueden ser en cualquier órgano o en cualquier sistema, entonces son bastante complejos y son muy diversos. Se pueden clasificar de acuerdo a los aparatos o los sistemas que comprometen y vamos a tener síndromes paraneoplásicos endocrinos, hematológicos, neurológicos, gastrointestinales y dermatomiositis, es decir, que afectan a la piel y al músculo. No vamos a entrar en detalle en todos ellos porque son complejos en su manifestación. Quizás el que más vamos a tocar un poquito es el neurológico, porque las manifestaciones neurológicas generalmente se asocian a déficits motores. Ya se habla de síndrome paraneoplásico cuando hay manifestaciones neurológicas que es ligada a la presencia de un cáncer o sus metástasis, pero que no son producto de la invasión directa. Ojo,
No es como lo que hemos visto anteriormente, la compresión medular o la compresión de las raíces por el tumor o por su metástasis, sino son consecuencia de esta liberación de estos factores humorales que produce el tumor, ¿ya? Entonces, el paraneoplásico, las manifestaciones no son producto ni del tratamiento, ni de la metástasis, ni de la invasión directa del tumor. 1% de las neoplasias malignas van a tener síndromes paraneoplásicos, lo cual es relativamente importante, y estas complicaciones pueden ir hasta el 7%. Suelen aparecer entre tiempos variables, no es como les decía, el tumor puede ser incipiente o no notarse, no tener ningún síntoma y iniciar las manifestaciones paraneoplásicas, y pueden aparecer entre 1 a 3 años de la aparición del tumor. El causante más importante de los síndromes paraneoplásicos con manifestaciones neurológicas es el cáncer de pulmón. Entonces, ¿qué síntomas vamos a tener? También dentro de esto se pueden diferenciar síntomas del sistema nervioso central, del periférico y neuromusculares. Entonces, los síntomas, como ven, pueden ser cualquier cosa, ¿ya? Entonces, en pacientes con factores de riesgo, de edad avanzada, el envejecimiento también es un factor de riesgo, pues, y que no tienen una clara manifestación, hay que pensar que puede tratarse de un síndrome paraneoplásico. Entre estos están síntomas como la encefalomielitis, la encefalitis, la mielopatía necrotizante, el oxoclonus, las neuropatías motoras subagudas, las sensitivomotoras, las vasculitis, las polineuritis. En la unión neuromuscular, pues los síndromes miastémicos de aparición tardía pueden hacer pensar que se trata de un síndrome paraneoplásico. Bien, por último, otras manifestaciones incluyen las manifestaciones pulmonares. Las manifestaciones pulmonares son frecuentes, ya sea por el mismo cáncer de pulmón o por las metástasis, ya que el drenaje venoso, sobre todo, donde va primero es al pulmón, y por lo tanto es el primero que va a filtrar estas células malignas. Las manifestaciones a nivel del tumor mismo del pulmón son tardías. El síntoma, o sea, el tumor pulmonar crece lentamente y no va a producir síntomas hasta que este tumor invada o se extienda a la pared pleural. Y eso implica que el tumor ya es bastante grande y obviamente, muy probablemente ya ha dado metástasis. Entonces, por eso es importante estar atento a cualquier síntoma en pacientes con factores de riesgo. ¿Qué síntomas vamos a tener? Como va a invadir la pleura, los síntomas principales van a estar relacionados con el compromiso pleural y va a ser dolor pleural, un dolor punzante localizado en el costado, en la espalda, que el paciente lo alivia colocando la mano, evitando la expansión pulmonar para la respiración. Disnea, ya recordemos que estos tumores se manifiestan cuando son bastante grandes, y en la mayor parte de los casos, habíamos dicho que es el principal lugar de donde salen las metástasis, las manifestaciones de metástasis en sistema nervioso central. Metástasis en sistema nervioso central. Por lo tanto, el paciente puede manifestar con un cuadro de convulsiones, por ejemplo, se diagnostica una metástasis en el sistema nervioso central, un tumor, y resulta que tiene, investigando, se le hace estudios pulmonares y tiene un tumor pulmonar. Entonces, siempre es importante, sobre todo en pacientes con factores de riesgo, pensar la posibilidad de que puede ser o una metástasis, manifestaciones de metástasis, o un síndrome paraneoplásico. Quiero referirme un poco al dolor oncológico. El dolor oncológico es bastante frecuente, limitante, discapacitante, y pues no hay cáncer que no tenga en algún momento de su evolución dolor. Entonces, el dolor puede ser
la manifestación y puede ser también la causa del sufrimiento del paciente. El dolor oncológico representa pues una de las manifestaciones más frecuentes de los pacientes con cáncer. Hasta el 90% de los pacientes con cáncer van a manifestar este síntoma como crónico, es decir, difícil de controlar. Difícil de controlarlo. El dolor y el tratamiento de este dolor, por lo tanto, debe ser escalonado, ya de acuerdo a los requerimientos del paciente y pensando siempre de que no podemos darle desde partida analgésicos intensos, ¿ya? Hay que diferenciar qué tipo de dolor presenta el paciente, si es un dolor somático visceral, si es un dolor neuropático, porque de acuerdo a eso también se puede usar un analgésico específico y también los coadyuvantes o los coanalgésicos que hemos visto en farmacología. Ahora, cuando un paciente tiene dolor, pues lo más importante es tratar de determinar de dónde viene ese dolor, como hemos visto en las áreas, pero también tratar de determinar si este es un dolor crónico, si es un dolor agudo, para de acuerdo a eso determinar las maniobras terapéuticas. Podemos dividir los síndromes dolorosos en dos, el síndrome doloroso agudo y los síndromes dolorosos crónicos. Los síndromes dolorosos agudos usualmente vienen por los tratamientos, las quimioterapias, las radioterapias pueden generar distintas complicaciones y generar dolor, usualmente agudo. Los dolores crónicos ya de larga data son derivados de la propia enfermedad, Ya o en ocasiones la quimioterapia, pero cuando la enfermedad ya está más avanzada. De los síndromes dolorosos agudos, pues pueden deberse a las medidas, a las maniobras, al tratamiento. Entre estas tenemos la hemorragia intratumoral, las fracturas patológicas, la obstrucción o perforación de una víscera hueca, un estado de inmunosupresión que genera una sobreinfección, en un evento trombótico. ¿Ya? Son situaciones bastante graves. Entonces, cuando un paciente tiene cáncer y tiene un dolor agudo, pues hay que pensar una situación grave. No vamos a describir en detalle esto, pero son las situaciones en las que puede producirse dolor agudo. En cambio, el dolor crónico, ya más relacionado con el tratamiento, usualmente está dado porque la quimioterapia, sobre todo, no solamente va a destruir a las células cancerosas, también a las células de reproducción rápida y que pues no están relacionadas con cáncer. Y dentro de estas, las dos patologías más frecuentes que producen dolor es la mucositis. Es un síndrome doloroso, agudo, que es más frecuente en pacientes que reciben antineoplásico, que básicamente es la inflamación de las mucosas. No solamente de las mucosas de la boca, ¿ya? Sino mucosas de todo el tracto gastrointestinal, incluyendo el esofágico, ya faringe esofágico. Entonces, esto genera un dolor, ¿ya? Que aparece entre los 7 a 10 días de recibir la quimioterapia, porque igual, como les digo, afecta a los tejidos de rápido reemplazo. Entonces, genera dolor que se intensifica sobre todo con los alimentos, con las maniobras de tragar, incluso la saliva. Es un dolor urente y pues que puede producir incluso una sobreinfección con hongos o bacterianas, que hay que tener cuidado y hay que recibir un tratamiento. El otro dolor que también es un dolor relacionado con el tratamiento es la neuropatía inducida por quimioterapia. Más que dolor, el paciente muchas veces describe disestesias o parestesias, ya que son como sensaciones de adormecimientos en las extremidades a nivel distal. Más raro va a tener espasmos musculares, lasofaringio o dolor orofacial y mandibular. En la mayor parte de los casos
depende mucho del quimioterápico que está recibiendo. En los últimos tiempos los quimioterápicos ya no son tan agresivos y estas neuropatías se mejoran al suspender el tratamiento o reduciendo las dosis de los mismos. Sí, esto pasa con los quimioterápicos actuales que son menos agresivos, pero en algunos casos puede producir sobre todo una lesión más permanente y va a requerir un tratamiento más a largo plazo. Ahora, ¿por qué se produce el dolor oncológico? ¿Por qué genera el dolor oncológico, el crónico más que todo? Básicamente, 5 mecanismos. El primer mecanismo está la destrucción ósea, que ya lo hemos descrito, ¿no es cierto? La metástasis ósea, que es la más frecuente, pues va a generar una destrucción ósea y esta destrucción ósea va a generar que se liberen prostaglandinas, hay alteración en la resolución ósea y esto va a generar irritación del periósteo y dolor. ¿Mm? El segundo mecanismo es la obstrucción visceral, producido por la obstrucción de una víscera hueco o algún conducto, por ejemplo, la obstrucción de la vía biliar por un tumor de páncreas. La luz de un órgano se ocupa por una masa tumoral y esto produce que haya dolor por un proceso inflamatorio a nivel del órgano que está obstruido. Ya la compresión nerviosa. La compresión nerviosa por una infiltración a nivel nervioso. Esta no necesariamente tiene que ser una masa palpable, a veces se usa una infiltración microscópica del nervio. Produce un dolor neuropático, agudo, exquisito, que puede deberse a una sola raíz o puede tener una distribución neuropática, es decir, en las distales, en las extremidades superiores e inferiores. Otro mecanismo es la distensión de la piel o los tejidos. La presencia de una masa tumoral distiende el tejido y esto genera pues un proceso doloroso, ¿no es cierto? Y por último, la inflamación, la infección o la necrosis. La infección ya pues de por sí va a generar síntomas inflamatorios y es la causa de dolor. Entonces, estos son los 5 mecanismos por el cual los tumores van a generar dolor, ¿ya? Todos ellos dependerá también, obvio, del área donde se produzca la metástasis. Bien. Vamos ahora a ver la otra parte, que son los cuidados paliativos. Como hemos descrito en el capítulo anterior, pues se ve que el cáncer está asociado a dolor. Y quieran o no, si uno dice cáncer, pues ya asocia a la persona y todos lo asociamos a que pues la persona se va a morir. Es casi ponerle una sentencia de muerte. Entonces, no siempre es así, pero es importante considerar que nuestra labor no solamente es hacer vivir, sino que el paciente esté libre de dolor, que tenga confort y que pueda estar lo mejor posible. Y ahí viene esta fase. Lo que importa no es vivir, sino vivir bien. Entonces, los cuidados paliativos están orientados a eso, que la persona tenga la mayor calidad de vida, ya sea el tiempo que le quede por vivir y que no sea una tortura el solo hecho de tener el diagnóstico para hacer la enfermedad. Entonces, esto de la atención paliativa y los cuidados paliativos se instaló ya desde el 2002. Es un enfoque de ver el manejo de la enfermedad, un enfoque, ojo, que lo que busca es mejorar la calidad de vida de los pacientes, pero no solo de ellos, sino también de los familiares que están frente a una enfermedad, como les decía, potencialmente mortal, ¿ya? A través de la prevención, el alivio del sufrimiento, el acompañamiento y la identificación temprana de estos síntomas, una evolución adecuada
aplicando tratamientos adecuados para el dolor y también orientarse hacia los problemas físicos, psicosociales y espirituales. Es decir, es un enfoque integral. No solo ve el síntoma, sino también ve todo el contexto, ve la familia, ve aliviar el sufrimiento, ve la prevención y ve todos los otros aspectos psicosociales e incluso espirituales de la persona. El objetivo de los cuidados paliativos es afrontar estos problemas asociados a estas enfermedades incurables. No solamente se tiene cuidados paliativos en enfermedades cancerosas, sino también en otras enfermedades que son potencialmente fatales. ¿Ya? El objetivo es aliviar el sufrimiento y todos estos otros aspectos. Bueno, y esto es importante considerar cuando hablamos de enfermedades potencialmente mortales. Hablamos de casos de enfermedades, también le dicen terminales, la terminabilidad, cuando se considera que una persona está con una enfermedad terminal. Son una serie de situaciones clínicas que ponen al paciente al final de la vida. No es un asunto de tiempo, hasta terminal porque le queda una semana, le queda un mes, le quedan 6 meses. No, esto es más situaciones en las que existe una enfermedad o algo que no vamos a poder curar. Entonces, se habla de terminabilidad cuando hay una enfermedad incurable y que ya ha avanzado lo suficiente. Estas enfermedades usualmente son de curso progresivo, gradual, y que tienen diversas afecciones de la autonomía y la calidad de vida. Entonces, en este caso, estamos hablando, por ejemplo, de la esclerosis lateral amiotrófica, estamos hablando de un cuadro de demencia ya avanzada, una enfermedad crónica progresiva, un Parkinson avanzado. Se habla de terminabilidad. Ya no vamos a hablar de terminabilidad, aunque el paciente no se mueva, digamos de un Guillain-Barré, ya otras enfermedades que producen inmovilidad. No es igual de hablar de terminabilidad que el paciente no se mueva. La otra situación es que sea una enfermedad, como le dicen, terminal. Una enfermedad con múltiples síntomas y su impacto emocional es alto, aunque el paciente tenga escasa o nula capacidad o sea, una escasa o nula pérdida de la autonomía. Es decir, el paciente puede ser móvil, puede caminar, pero es una enfermedad que está en una fase ya avanzada, ya, y en el que no ha habido una buena respuesta a su tratamiento. Usualmente en estos casos, la muerte puede ser mucho más rápido. O sea, ya se ha hecho todo lo que tenía que hacerse y se va a morir. No necesariamente el paciente está postrado en la cama. Y también se habla de terminabilidad cuando hay una situación de agonía, algo que precede a la muerte, un deterioro físico intenso, una debilidad extrema, en el que el paciente está comprometido de conciencia, hay trastornos cognitivos, y en este caso ya el paciente tiene un pronóstico vital fatal de horas a días. Estos son los pacientes, por ejemplo, por distintas enfermedades, no necesariamente crónicas, pueden ser enfermedades agudas, que están ya en fase de final, ¿no es cierto? Como dice el nombre, agonía. Ya ahora distintos cuadros. Entonces, cuando nosotros nos encajamos a hablar de cuidados paliativos, generalmente nos encajamos en hablar de estas enfermedades terminales e incurables avanzadas. La situación de agonía en realidad no cae dentro de lo que es cuidados paliativos, porque esto es un paciente que ha tenido una patología aguda, que se ha hecho todo y está en la última fase extrema, ¿no es cierto? Y ya está pues con todas las medidas. Bien, entonces, cuando hablamos de terminabilidad, este grupo de enfermedades incluye las enfermedades oncológicas avanzadas, progresivas e incurables, no necesariamente que tenga un diagnóstico histológico.
Cuando ha recibido un paciente un tratamiento en estándar eficaz y que no ha tenido una respuesta, ¿ya? O que no hay posibilidad de que responda. Problemas o síntomas intensos, múltiples y multifactoriales, una falla multiorgánica, un cáncer avanzado con metástasis en varios órganos, ¿ya? Y que además vaya a tener un impacto emocional, familiar y que requiere el abordaje integral, ¿ya? Y por supuesto, obviamente, que la enfermedad tenga un pronóstico vital limitado, ¿ya? Cuando hablamos de cáncer terminal, usualmente nos referimos a un cáncer en una fase avanzada, en el que ya los tratamientos curativos no han sido útiles y la enfermedad se considera incurable y el estado del paciente se deteriora de forma progresiva. Ya usualmente esta es como una curva en la que transcurre el paciente con cáncer. A la presentación y al diagnóstico, pues todo, la mayor parte está basado en la terapia que modifica la enfermedad. La idea es curar, ¿no es cierto? Y prolongar la vida. Y a medida que pasa el tiempo, la enfermedad avanza. Y los cuidados paliativos, bueno, y aparece la muerte, y posterior al fallecimiento del paciente y el duelo. Entonces, muchos entienden que los cuidados paliativos solo deberían establecerse cuando el paciente está cercano a la muerte, ya en un cáncer terminal. Pero lo que se ha visto que desde esta fase, desde la presentación, el diagnóstico, la evolución de la enfermedad, ya es importante que el paciente tenga este acompañamiento. A veces los pacientes suena mal, ¿no? Como me han diagnosticado, entonces ya voy a entrar en cuidados paliativos. Hay un momento en que debemos pensar, sobre todo cuando ya las medidas se han sido agotadas, ya, y hay, como hemos visto en la diapositiva anterior, hay criterios familiares, psicosociales, personales. Entonces, los cuidados paliativos básicamente lo que van a buscar es proporcionar un alivio del dolor y otros síntomas, y no es que darle a cuidados paliativos es sentenciarlo a muerte, más bien es preparar al paciente sobre una afirmación de la vida y considerar la muerte como un proceso normal. No es su objetivo aplazar la muerte ni adelantarla, sino, si quieren, acompañar al paciente. Integra todos los aspectos psicológicos, sociales e incluso religiosos, y ofrece un sistema de apoyo para el que el paciente viva del modo más activo posible hasta el momento de su muerte. Un sistema de apoyo también a las familias para llevar el duelo posterior, y es un enfoque multisistémico. Es decir, no solamente es aquí el médico oncólogo que le da el diagnóstico, la medicina y hasta luego, ¿no? Implica una serie de equipo que va a acompañar a este paciente, no solamente en lo clínico, en lo médico, sino también en lo psicológico. ¿Ya? Y como les decía, no es que yo voy a aplicar cuidados paliativos solo cuando el paciente haya muerto o esté a días de morirse. Se puede aplicar en los primeros momentos de la enfermedad junto con otras terapias, porque como hemos dicho, es una afirmación de la vida y es un apoyo al paciente. Ya cuando el paciente recibe los tratamientos, usualmente son muy duros desde todo punto de vista. Entonces, los cuidados paliativos buscan apoyar y comprender y manejar mejor las complicaciones incluso asociadas al tratamiento. ¿Ya? Uno de los aspectos que cuida mucho los cuidados paliativos es la calidad del paciente, ya oncológico, y también ahora están incluidos pacientes con enfermedades crónico-degenerativas. Siempre es importante que pese al avance de todos los tratamientos, hay que recordar, y esto es para nosotros, me van a decir al paciente que pese a todos los tratamientos,
menos del 50% de los pacientes oncológicos son curados. Es decir, alrededor de la mitad de los pacientes con diagnóstico de cáncer van a fallecer. Entonces, por eso es importante este enfoque multidisciplinario y con esta visión. Lograr una calidad de vida mejorada en la enfermedad oncológica es la prioridad y esto requiere unas evaluaciones sistémicas y frecuentes, a ver, de identificar las necesidades y problemas propios del paciente. Esto es una terapia individualizada. No puedo tratar a todos de la misma manera. Ya va a depender de mucho del paciente y de la identificación de sus respuestas al tratamiento, de cómo lo recibe y todos los aspectos que los están influyendo. Entonces, implica que el equipo de cuidados paliativos debe ser un equipo, pues se inmiscuya con el paciente. Entonces, ¿cómo partimos haciendo un equipo, quieren un enfoque de cuidados paliativos? Primero, debemos evaluar la calidad de vida, cómo está nuestro paciente. La calidad de vida es un fenómeno subjetivo, multidimensional, ¿ya? Que hace referencia a que cómo el paciente percibe o cómo lo percibimos su vida, ¿ya? Cuán bien se siente. Y esto implica aspectos físicos, funcionales, emocionales, sociales, espirituales. Solo el hecho de saberse que tengo cáncer ya de por sí deteriora la calidad de vida. Y si la enfermedad oncológica ya está más avanzada, más aún. Entonces, esta calidad de vida debe medirse a medida que avanza la enfermedad, es decir, desde el diagnóstico hasta que vaya recibiendo el tratamiento. Y uno de los aspectos fundamentales es que estos pacientes que reciben terapia o que reciben el diagnóstico, pues van a tener un deterioro funcional. Y eso es uno de los aspectos que más afecta a la calidad de vida. Por ejemplo, me impide movilizarme, me duele y no puedo caminar. Entonces, es un deterioro funcional importante para una persona que era muy activa, por ejemplo. Se ha visto que el mayor deterioro de un paciente con cáncer avanzado se da en las 2 últimas semanas, ya, sobre todo en la parte funcional. Y el dolor es otro aspecto que empeora mucho más la calidad de vida, ya. Los índices de calidad de vida medidos entre 9 a 7 semanas antes de la muerte han demostrado que son tan intensos como las 2 últimas semanas. Por lo tanto, es importante que veamos la calidad de vida como un todo y que no solamente hay que verla en los momentos últimos, sino desde antes. ¿Ya? Entonces, ya hemos hablado de los objetivos de los cuidados paliativos y deberíamos tener un equipo de cuidados paliativos, principalmente en grupos de países menos desarrollados, donde una gran proporción de pacientes ya son diagnosticados en fases avanzadas, no en fases iniciales, entonces se enfrentan rápidamente a la posibilidad de morir. Entonces, el alivio del dolor y estas otras intervenciones facilitan el diagnóstico y hacen que este paciente pueda vivir lo que tenga que vivir mucho mejor. Bien, entonces, como hemos dicho, los cuidados paliativos son integrales, se basan en determinar, mejorar la calidad de vida, hay que hacer una evaluación continua de la calidad de vida. Y dentro de las herramientas que se utilizan para el cuidado paliativo está el control de los síntomas. Entonces, el primero es detectarlos, ¿no es cierto? Hay que conocer, detectar, evaluar y después tratar los síntomas, que es el principal motivo del deterioro de la calidad de vida, tanto los síntomas funcionales como el dolor. Un correcto tratamiento va a pasar por, primero, una evaluación exhaustiva de los síntomas, cuáles son, ¿ya? Y también su grado de impacto. Por ahí al paciente lo que más le impacta no es ni siquiera que no pueda caminar, sino que se le ha caído el pelo, por decirles. Entonces es importante esta evaluación exhaustiva.
determinar causas o las causas que condicionan la presencia de síntomas. Hay que establecer objetivos terapéuticos, esto siempre realistas, o sea, no te voy a poder aliviar por completo o que usted camine si tiene, por ejemplo, un tumor medular. Tenemos que ser realistas con eso, pero sí puedo evitar que el paciente tenga dolor. ¿Ya? El manejo debe ser adecuado de acuerdo a los tratamientos disponibles. No podemos hacer promesas de un medicamento milagroso que no existe. Y los fármacos deben ser adecuadamente seleccionados, que tengan una eficacia terapéutica probada y, ojo, mínimos efectos secundarios. Recordemos que estamos tratando con un paciente que ya de por sí tiene una enfermedad crónica avanzada y que usualmente puede usar otra serie de tratamientos y que tenemos que elegir muy bien el que vamos a usar para aliviar sus síntomas. Ya, esto también implica un enfoque diferente del paciente. Ya, acá no se trata como el hospital, el médico viene, da su receta y se va. Hay que cambiar la organización. El modelo de los cuidados paliativos rompe esta verticalidad. Ya no es el médico, el paciente obedece, compra su receta, no. Acá se reúnen todos los profesionales, el enfermo se conoce como una persona con todas sus emociones, su parte espiritual. Y como les digo, es un tratamiento que busca lo más individualizado posible. ¿Ya? Es un equipo más que multi, es interdisciplinario. ¿Ya? Integran una gran cantidad de profesionales y que entre todos van aprendiendo también y van desarrollando otras habilidades. En este equipo incluyen médicos, fisioterapeutas, psicólogos, psicopedagogos, terapeutas ocupacionales, pues el equipo es bastante grande. Y dentro de esto, el apoyo emocional y comunicación debe ser muy abierto. O sea, el guardarse cosas, el dejar de un lado, pues no van a servir. Deben ser centradas siempre en el paciente. Hay que cuidar las expresiones verbales y no verbales y proponer estrategias de afrontamiento sobre todo. Entonces acá participa mucho la parte médica, perdón, psicológica. Entonces vamos a tener, si quieren, 4 aspectos importantes para manejar el manejo sintomático, que ya hemos visto, el manejo del dolor, hacer una anamnesis exhaustiva, ver algunas estrategias que no necesariamente pueden ser farmacológicas, sino va a depender del tipo de dolor que tiene. Hay que ver las consideraciones bioéticas también, el avance tecnológico, qué quiere el paciente, respetando los principios éticos, sobre todo de autonomía. El marco regulatorio legal, qué yo puedo hacer o hasta dónde puedo llegar. Y que las personas que van a manejar estos pacientes tengan una capacitación, ya tengan una capacitación científica. No sea cualquiera el que venga a manejar este grupo de pacientes. Cuando evaluamos un paciente, como hemos dicho, lo primero es la historia clínica. Ya hay que buscar exhaustivamente los síntomas, como hemos visto en cualquier otro paciente, desde los síntomas con la anamnesis, la exploración, etcétera. Y acá se agrega la exploración de la situación emocional del paciente. Todo está del carácter existencial como el carácter espiritual. El manejo sintomático va a incluir 2 aspectos, que si bien podemos aliviar el dolor, hay que tratar lo que más se pueda preservar las funciones globales. Es decir, si yo le voy a dar un analgésico que lo va a tener sedado al paciente que usualmente es móvil, pues no estoy haciendo un buen trabajo, ¿no es cierto? Porque el que esté inmóvil, abotagado y lento no le va a ayudar a mejorar, a proteger esta calidad de vida. Ya, si yo controlo efectivamente estos síntomas, puedo asegurar también que el paciente esté mejor. Ya, entonces, cuando evaluamos los síntomas,
El más importante es el dolor. Entonces, al evaluar el dolor, tenemos que ver su localización, como hemos visto en las otras patologías, localizar el dolor, su irradiación, su patrón temporal, factores desencadenantes, el tipo de dolor, el malestar emocional intenso, o sea, cuánto le afecta el dolor. La evaluación, segundo punto que ya lo hemos visto antes, es la intensidad del dolor de acuerdo a las escalas que hemos usado, nos sirven perfectamente. Y como les decía, el otro aspecto es la evaluación de la esfera emocional. ¿Ya? Recordemos, el dolor es una experiencia también emocional, entonces puede que esta esfera emocional impacte mucho más al dolor. ¿Mm? Entonces, para eso se utilizan escalas. Hay una serie de escalas para evaluar el dolor oncológico. Es, entre los que están, está, por ejemplo, la Edmonton, el ESAS, que es una escala de básicamente del 0 al 10 en el que va a evaluar ciertos aspectos asociados al dolor. ¿Ya? La evaluación funcional es otro aspecto. ¿Ya? Hemos visto que la evaluación del dolor con escalas de dolor específicas, evaluación emocional y la evaluación funcional. Es el grado de autonomía que puede tener una persona. Esto también se utiliza escalas y una de las escalas más usadas es la escala de Karnofsky, que ve cuánta actividad realiza el paciente. Igual es una escala que califica hasta 100 puntos. Ya el 100 es la actividad normal, en el cual el paciente no tiene ningún indicio de enfermedad y ahí va bajando, ¿no es cierto? Entonces, de acuerdo a esta escala, podemos nosotros también planificar un tratamiento. Otro es el índice, el Eastern Cooperative Oncology Group, es otra clasificación que va de 0 a 5, en que ve también la repercusión funcional de la enfermedad. Este es específico para enfermedad oncológica, el otro era para enfermedad crónica. Y en base a esto también se puede evaluar y de acuerdo a eso se puede planificar el tratamiento. Ya en el que el 0 acá es actividad normal, sin restricción, y el 5 ya es un difunto, o sea, el paciente está muerto. Es una escala más adecuada para el paciente oncológico. Entonces, una vez que se ha hecho una evaluación completa, una evaluación funcional, evaluación del dolor, una evaluación emocional, ya se hace un plan. El plan incluye, pues, medidas farmacológicas, medidas no farmacológicas, y que incluye la adaptación postural, fisioterapia, etcétera. Medidas ambientales, muchas veces, como les decía, la parte emocional, el sentirse, el estar en una habitación solo, el recibir la quimioterapia en un cuarto frío, puede hacer que empeore la calidad de vida del paciente. Entonces hay que también pesquisar eso. Medidas moduladoras de la percepción, por ejemplo, que se siente solo, que necesita compañía, qué distracciones le ofrecen. Las medidas físicas intervencionistas, ya destinadas a manejo, aliviar otros síntomas, como por ejemplo la paracentesis, otras osteocentesis ya más invasivas. La valoración psicológica evolutiva y la valoración social evolutiva de las necesidades de soporte físico y afectivo. Por ejemplo, un paciente que en realidad lo que más le preocupa es el costo que representa su tratamiento, ¿ya? Y eso genera una serie de estrés y que deteriora más la calidad de vida y que pues se asocia al dolor y hace que sea mucho más difícil, ¿no? Entonces, si hablamos específicamente del dolor, pues este se va a manejar de acuerdo a lo que hemos manejado anteriormente con la escala de la OMS, un manejo escalonado. Es importante diferenciar si es dolor somático, si es dolor visceral o si es dolor neuropático, porque de acuerdo a eso se indicará el mejor analgésico, ¿no es cierto? ¿Ya? Otros síntomas también son frecuentemente asociados a deterioro de la calidad de vida, como le hemos dicho, la presencia de mucositis que se asocia a sobreinfección
con hongos como la candidiasis orofaringia, la boca seca, la anorexia, el adelgazamiento, las náuseas y vómitos con la quimioterapia, la disfagia igual asociada a mucositis, el estreñimiento y la obstrucción intestinal. Son síntomas digestivos que hay que manejar. ¿Ya? Las complicaciones del tratamiento de soporte, como hemos hablado, también pueden requerir un enfoque especial, como por ejemplo el derrame pleural, como por ejemplo una asitis y la mucositis. Es quizás una de las que más duele y la que más molesta. Es una inflamación de la mucosa, como les decía. A veces tiene úlceras visibles, a veces son esofágicas y produce mucho dolor. Resulta muy frecuente, 40% de los pacientes con quimioterapia y 75% en pacientes que reciben trasplante de médula ósea y 100% en pacientes que reciben radioterapia, sobre todo en la cavidad oral. Eso que es una complicación bastante frecuente y bastante molesta, sobre todo por el dolor y la disfunción que produce. Bueno, en este caso el tratamiento implica primero asegurar una nutrición y una hidratación adecuada. En lo posible, siempre preservar la vía oral, porque si le pones una sonda puede ser peor y con todo el contexto de que deteriora. Mejorar la mucosa oral y evitar la sobreinfección con cándida. Para eso usar antimicóticos. ¿Ya? Y ahí están las medidas generales. Es una de las complicaciones más frecuentes. Bien, entonces, desde este enfoque, como les decía, el equipo es multi o interdisciplinario y implica médicos de diversas especialidades, no solo es el oncólogo, dependerá de lo que tenga el paciente para su manejo sintomático, el oncólogo, el neurólogo, el pediatra, si es niño, el cardiólogo, el endocrinólogo, o sea, múltiples especialistas, enfermeras, psicólogos, fisioterapeutas. Los fisioterapeutas son la base de esto. De hecho, el equipo de cuidado paliativo no se explica sin un fisioterapeuta, porque él es el que va a dar todo el manejo funcional de este paciente, ya terapeutas ocupacionales, etcétera, y incluso un asistente y un acompañante espiritual, lo que implica que haya algún, de acuerdo a la religiosidad del paciente. Entonces, este enfoque cuidado paliativo cumple por completo el enfoque vertical del hospital frío y solo el médico y el paciente o tome, siéntese esta verticalidad, sino esto es un equipo que gira en torno a las necesidades específicas del paciente. Ya, y el 8 de octubre, a partir del 2009, es el Día Mundial de los Cuidados Paliativos, que pues espero que ustedes como fisioterapeutas sean los impulsores y los desarrolladores de esta iniciativa. El cáncer es una de las patologías crónicas más frecuentes, más difíciles de manejar. Y los fisioterapeutas deberían estar pues muy partícipes en esto, ya sobre todo en la organización de cuidados paliativos, en la organización de apoyo a este tipo de pacientes. Entonces, cuando ustedes vean un curso capacitación en cuidados paliativos, háganlo, porque como fisioterapeutas son fundamentales. Bien.